Buenas tardes a todos, o días todavía, no sé exactamente. Y bueno, pues el Señor es bueno sobremanera. Y en medio de estas circunstancias de dolores, en medio de la multiplicación impactante del mal, en medio del enfriamiento del amor a Dios y del amor entre las personas, los hermanos, el Señor nos quiere voltear nuestra vista y ya no estar viendo nuestra circunstancia o la circunstancia que está pasando en cualquier ámbito, en el ámbito físico, de salud, economía. Es una palabra que te va a revelar el profundísimo amor que nos tiene el Señor, particularmente a los que no somos hebreos. Voy a leer casi todo el Evangelio de Juan en el capítulo 6 para que puedas ver, y le pido al Señor que te lo muestre. Qué amor y firmeza tiene el Señor por nosotros. Dice el capítulo 6, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. El mar de Galilea estaba en una parte y se fue por acá, ¿sí? Y ahí fue cuando se dio lo que dice la palabra de que había una multitud tremenda, y les dijo a los discípulos que no había comida, que iban a hacer con las personas. Jesús mismo se los comenta y llega alguien y bueno, pues aquí están estos panes, y hace el milagro y les da pan, les da alimento a todo el gentío, la multitud que estaba ahí. Y todavía Jesús dijo: y recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada, ¿sí? Entonces quiero que tengas presente esto. Le seguía una gran multitud. Capítulo 6, versículo 2. Le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Era para seguir las señales, los milagros. No era por otra cosa. De hecho, sí dijeron ellos que reconocían que seguramente ese es el profeta que había de venir. Y realmente estaban totalmente confundidos, porque el profeta que había de venir era Juan el Bautista. Jesucristo era el Mesías, no el profeta que iba a venir. El profeta se encargó de llamar al arrepentimiento, porque el reino de Dios estaba cerca. Y Jesús dijo: el reino de Dios se ha acercado. Es decir, estaban confundidos. Lo creían Juan el Bautista y no era así. Bueno, entonces, en ese momento Jesús, en el versículo 15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. Imagínate que te hablen y te digan: oye, quiero que vengas y seas el director de esta compañía, y dices: no. Tengo el testimonio cercano de un hermano en la fe que trabajaba en una de las empresas de
de la persona que más dinero tiene en México. Y le ofrecieron justo en el momento que el Señor le estaba llamando al servicio, le ofrecieron un puesto, pero que era bastante atractivo y tentador. Una promoción bien merecida además. Y él dijo, no, porque si yo acepto eso, no voy a poder cumplir con lo que Dios me ha dicho que yo haga. Jesús hizo lo mismo. Su asunto no era venir a que lo hicieran rey. Y él se apartó. Porque él tenía claramente el objetivo, lo que tenía que hacer. Entonces, al anochecer, descendieron sus discípulos al mar. ¿Te acuerdas que te dije que el mar estaba aquí? Y entonces habían ido a las partes de acá y hacia arriba es donde estaba la parte donde está Belén y es la parte llamada Cafarnaúm, que es el área donde Jesús nació, ¿sí? Entonces descendieron los discípulos al mar y entrando en una barca cruzaron el mar hacia Cafarnaúm. Estaba oscuro y Jesús no había venido con ellos. Se levantaba el mar con un gran viento, soplaba, y cuando habían remado como 25 o 30 nudos, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Y él les dijo, yo soy, no tengas miedo, no teman, soy yo. Y esto es importante también. Es importante que en este momento te des cuenta que todo lo que está aconteciendo, ya hubo una conferencia al respecto, pero en cada circunstancia debemos ubicar a Jesús. Y saber que Él es el que está haciendo las cosas y a saber que así es lo que debe suceder. Es decir, el mundo, el universo, la humanidad y la naturaleza marcha como debe, porque el Señor no está en control. El Señor gobierna y planeó desde antes. Porque es cuando dices, está en control, parece que como agarrando las riendas. No está en control, no tiene que ver así que no se le salga nada de control. Él está gobernando lo que Él creó y lo que Él designó que pasara. Pero solo los hijos de Dios vamos a tener esta paz en medio de una circunstancia terrible y bueno, ¿qué les puedo decir? Para eso están las noticias, ¿sí? Entonces les dijo, soy yo, no teman. Y con gusto le recibieron en la barca. Pues sí, ya una vez viendo que era Jesús. Aunque estés en la barca que está haciendo agua, no dejes de ver a Jesús ahí, ¿sí? Que naturalmente va a venir hacia ti porque tú estás en Él y Él vive en ti. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no estaba ahí Jesús y había una sola barca. Y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que ellos se fueron solos. Pero atrás otras barcas habían arriba de Tiberias, junto al lugar donde se habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias y lo repartió. Cuando vio la gente que Jesús no estaba ahí ni sus discípulos, entraron a las barcas y fueron a Cafarnaúm buscando a Jesús. O sea, ya no está aquí el que nos dio de comer, pues vamos para allá. No sabemos cómo estuvo, como que nos engañaron, los discípulos se subieron y él no sé, bueno. Y hallándolo en el otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ahora sí, maestro, ¿no? En lugar de decirle, hacedor de milagros.
Que dice aquí que lo fueron a buscar. Por eso. No fue porque fuera el maestro para ellos. ¿Sí? Era un interés diferente el de estas personas. Cuando no se valora lo espiritual, lo que se busca es lo carnal, lo temporal, lo físico, lamentablemente. Y hallándole Y Jesús les dijo: ustedes de cierto me buscan no porque vieron las señales, porque las señales significaban una cosa, que Dios estaba con esa persona, así como fue en su momento con Moisés, así fue con Daniel cuando estuvo en el foso de los leones, así fue cuando metieron a los 3 hebreos, Abner, y los nombres raros, se me olvidaron los nombres, Sadrach, Mesach y Abednego, y no se quemaron. Eran señales. Sin embargo, Juan el Bautista, que sí era el profeta, no hizo ninguna señal. Y dice, no porque han visto las señales, sino porque comieron pan y te saciaste. O sea, el puro interés, el vientre. Y les dice algo que también en el Antiguo Testamento podemos encontrar. Les dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces ya más espiritualmente le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y él les contesta con toda franqueza y simplicidad, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Y entonces ya viene así como, pues ¿cómo vamos a creer en ti así? Bueno, que los panes, pero pues algunos profetas. Entonces, ¿será realmente el enviado? ¿Sí? O es decir, el Cristo. ¿Serás? No, yo creo que había esas dudas, ¿sí?, que el Señor permitió. Entonces le dijeron, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Acababa de hacer la obra de darles de comer milagrosamente. Y sin embargo, estas personas, que además eran donde él creció y donde él vivió, más las que se vinieron de la multitud, le dijeron, a ver, compruébamelo. ¿Sí? Sería como decirle a alguien, a ver, compruébame que estás lleno del Espíritu Santo, habla en lenguas. Compruébame que estás lleno del amor de Dios, perdona a quien te ofende y te critica o te odia. A ver, demuéstrame. No somos nadie para estar... Y así se lo pidieron, ¿sí? Pero todo esto sabemos que Jesucristo lo provoca para hacer algo. Y algo que realmente espero que impacte tu corazón como ha impactado el mío. Le dijeron, ¿qué señal haces tú? Nuestros padres, ahí sí, muy reconocedores de Abraham, Isaac, Jacob, después Moisés, David y demás, pues sean sus padres, realmente, ¿sí? Porque todos eran hebreos. Nuestros padres comieron el maná del cielo. Maná significa también pan. Como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y entonces Jesús les dijo,
De cierto les digo que no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Él estaba hablando de sí mismo, ¿sí? Y no, lo que cayó no fue que Dios les dio pan del cielo. No, lo que dice la palabra literalmente es que llovió pan del cielo y es totalmente diferente. Y en ese momento, Él dice, yo y el Padre les está dando ahorita el verdadero pan del cielo, hablando de la cuestión espiritual. Y dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Que descendió del cielo y da vida al mundo. En muchas ocasiones yo siempre escuché que, y mucha gente tiene esa creencia, que los bebés están así como que en el cielo y van siendo, hasta había caricaturas, ¿no?, que los van mandando a la tierra con una cigüeñita y los están, y no es así. El bebé se concibe en el vientre de su madre, pero él estaba hablando de un pan espiritual, y él estaba hablando de, yo vengo del cielo, descendí, estoy hecho hombre, pero descendí, aquí estoy. Y entonces sí le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Pero todavía no entendían bien. Y entonces viene la provocación de Jesucristo. Aquí empieza la provocación de Jesucristo. Hizo el milagro para que lo siguieran. Se fue a la parte donde él creció, para que fuera ahí donde comenzara todo el mecanismo de rechazarlo y odiarlo. Tenía que ser desde el ombligo, es decir, donde nació, ¿sí? Él tenía que decir estas cosas ahí, porque la respuesta de Jesús fue, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Y recordamos cosas del Antiguo Testamento como vengan y compren alimento, pero que no cuesta dinero. O también podemos acordarnos de la samaritana cuando le dice, si tú me pidieras, yo te daría agua viva que saltaría de ti para vida eterna. ¿Sí? Y empieza el Señor a llevar hacia esa forma la conversación. Y después dice en el versículo 36, se los he dicho que aunque me ven, no creen. No creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, no le echo fuera. Y esto es cierto. El Padre es el que designa las personas que el Espíritu Santo va a poner en su corazón, el ir a los pies de Jesucristo en arrepentimiento. Y dice, todo lo que el Padre me da, el siguiente, 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sí? Él dice, descendí del cielo.
Y esta es la voluntad del Padre, que todo lo que me dieren no se pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo de Dios y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y entonces empezaron las murmuraciones. Murmuraban entonces de él los judíos: ¿por qué dijo, yo soy el pan que descendió del cielo? Y decían, pues no es Jesús, el hijo de José. Conocemos a su papá, a su mamá, a sus hermanos. ¿Cómo dice que descendió del cielo? Es más, ¿cómo va a decir que es pan si su papá ni siquiera es panadero? Su papá es carpintero. Y empieza una confusión en ellos. Pues si lo vimos crecer aquí, jugar fútbol, bueno, si hubiera habido, ¿verdad? Pero eso no. Ese es invento de los ingleses. Y dijo, pero ¿cómo dice que bajó del cielo? Si vimos que se casó José con María y nació, y aquí lo hemos visto. Lo conocemos perfecto. Acuérdate que estaba no solo la gente de Capernaum, estaba toda la multitud que lo siguió, o que comieron y querían continuar acá, y ya así dijeron, bueno, sí, danos de ese pan. O sea, lo que sea va a ser bueno, ¿no? Y si vuelve a ser un milagro, nos toca. Y dice, Jesús respondió, no murmuren entre ustedes. O sea, díganme las cosas de frente. No empiecen a hablar entre ustedes si no me integran a la plática. No empiecen a hablar entre ustedes si yo estoy aquí. Y si están hablando de mí, díganmelo de frente, que es lo mejor. Cuando hay una circunstancia entre hermanos en la fe, lo mejor es ir y decir, ¿sabes qué? Hiciste esto, me dolió mucho. Me dolió. Y se cubre con el amor. El que se disculpa, y así se arreglan las cosas. Jesús mismo les dijo, no murmuren, aquí estoy, pregúntenme a mí, ¿no? Y entonces dice, ninguno puede venir a mí, porque pues obviamente estaban empezando a decir, a ningunearlo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de él y viene a mí. ¿Sí? No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios es el que ha visto al Padre. El que cree en mí tiene vida eterna. Y empieza a decir con claridad, yo soy el pan de vida. Sus padres comieron maná en el desierto y murieron. O sea, era un pan temporal para este cuerpo. Este pan que desciende del cielo, para que el que come de él no muera. Entonces ya empieza a haber un consternamiento en ellos de, caray, pues sí, todos tienen ahí sus tumbas, ¿no? Incluso Moisés pidió que se llevara su cuerpo a la tierra prometida. Que también es otro tema, pero que el cuerpo de Moisés realmente no se sabe dónde está. Pero les empieza a decir, yo soy, este es el pan que desciende del cielo para que el que come de él no muera. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo, y si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y empieza lo más terrible para que un hebreo escuchara.
y lo hace deliberadamente para que lo rechace el pueblo hebreo, a fin de que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Porque les dice, imagínate a un judío oyendo estas palabras: el pan que yo daré es mi carne, la cual daré para vida del mundo. Imagínate para el pueblo hebreo que él diga que tienen que comer de su carne. ¿Qué es lo que les va a dar? Cuando nos ponemos a ver que el Levítico y Deuteronomio está claramente clasificado, incluso todos los animales que no debían comer. ¿Cómo llega Jesús? Dice primero que bajó del cielo. Después dice que Él es el enviado. Y después dice, coman de mi carne. Y han de haber dicho, es que eso sería canibalismo. Si no podemos comer puerco, si no podemos comer ciertos animales con pezuña hendida y otros que sí, que no. ¿Cómo habla este hombre de que va a compararse con el maná que cayó, que llovió, o que ya le entendimos, llovió el pan? ¿Y por qué dice que nos comamos su carne? Eso es un canibalismo. Eso es aberración. Estas palabras para el pueblo de Israel fue un escándalo. Imagínate que llega alguien que tú tienes una forma de pensar y te dice que hagas otra cosa y va a ser, y que es bueno. Y aparte Dios lo respalda. Y ellos empiezan a entrar verdaderamente en cortocircuito. Mi carne. Entonces los judíos contendían entre sí. Ya no solo murmuraban, ya habían alzado más la voz. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto, les digo, si no comen de la carne del Hijo del Hombre, se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, y bebe su sangre, no van a tener vida en ustedes. Nuevamente habla de sangre ahora, siendo que la sangre estaba prohibida. No podían comer sangre. Un hebreo no puede comer moronga, por ejemplo. No podían comer sangre. Entonces habla de que se coman su carne y se beban la sangre, pero además les dice que si no lo hacen, no van a tener vida en él. Y esta es la provocación de Jesús. Que por amor a ti y a mí, hizo este diálogo perfectamente calculado para que lo odiaran en donde él había nacido. Yo no sé si alcanzas a percibir esto, pero caray, qué amor tan grande, porque él los provocó a ira con la finalidad de que se cumpliera el que los no hebreos fuésemos salvos. Usó cada palabra en donde debía usarla. Empezó hablando de pan y de maná y después llegó a su carne y su sangre. Por eso los cristianos hebreos fueron perseguidos.
porque habían aceptado esto. Pero no lo entendían. Y aquí la cuestión es que siempre va a ser por fe. Porque por más que le expliquemos a alguien, si el Señor no lo llama, no es. Y en los mejores casos, bueno, pues será en otro momento, quizá. Porque mientras viva, aún hay esperanza. Pero así lo planteó Jesús, en donde todos lo conocían y lo venían siguiendo los que comían pan. Si no comen mi sangre, no tendrán vida. Y después dice, el que come mi sangre y bebe mi carne, tiene vida eterna y lo resucitaré el día postrero. Pero está hablando de comer, pero es muy interesante saber que en estos 2 versículos y después en los siguientes 2 también, porque mi carne es verdadera comida, aterrorizante para ellos, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y te voy a decir la diferencia. En la primera parte Jesús está diciendo, come. En la segunda parte Jesús les dice, incluso ustedes tienen que masticar. La palabra come puede ser usada como tragar. Los perritos tragan. Entero. Pero Él les dice, además, tienen que comer mi carne y masticarla. Imagínate cuando usó esa palabra diferente en el griego y en el arameo. O sea, que mastiques la carne de un ser humano para la cultura hebrea, o para cualquier cultura, quizá, es una locura. O sea, tienes que masticarla, destruirla con tus mandíbulas. De ahí viene la cuestión de que cuando se conmemora el memorial de la muerte del Señor, el pan es sin levadura, es decir, sin que se esponje, no está leudado el pan. Debe ser sin levadura. Además es un pan específico que, permítanme un momento, me estoy mareando muchísimo. Quizá es oposición que ha estado fuerte. Bueno. Por eso cuando conmemoramos la cena del Señor, nos dan el pan, que tiene hoyitos, el pan hebreo, ese pan tiene hoyitos, y tenemos que meterlo a la boca, pero ese no es la carne de Jesús, ¿sí? Ese es el memorial de la muerte de Jesús. Y tenemos que masticarlo, ¿sí? No nada más tragarlo. Lo tenemos que masticar, porque en ese momento nos identificamos con toda la revelación que tuvo Isaías 53 a 55. En esas partes de Isaías ustedes lo pueden leer, que Él fue molido por nuestros pecados. Él fue atravesado, por eso los hoyitos. Él fue atravesado y Él derramó su sangre.
Y Él hizo todo esto. Y al mismo tiempo hablando a la gente que lo iba a mandar a volar para que tú y yo pudiésemos tener vida eterna. Lo temporal ante esto vale gorro. Nuestras aflicciones se empiezan a ver como, perdón, Señor, te estoy llorando por esto. Y lo hace deliberadamente, en donde todos lo conocían y conociendo perfectamente la ley. Es más, voy a seguir leyendo. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que come de mí, él también vivirá por mí. Lo reitera. Este es el pan que descendió del cielo, no como el de sus padres, que comieron maná y murieron, y el que come de este pan vivirá eternamente. Y ahora viene lo más tremendo, por lo cual todo esto fue sumamente provocativo para los hebreos. Dice el versículo en el 6, Juan 6:59, estas cosas dijo en la sinagoga. No fue en el parque, porque él ya podía leer ahí el Torá, y él podía ya accesar y tener la palabra y tomar la palabra. En la sinagoga les dijo que lo masticaran su carne y que bebieran su sangre. En la sinagoga. Para provocar semejante escándalo. Y vienen las consecuencias. Inmediatamente, versículo 60. Al oírlas, muchos. Es como cuando decimos, con Cristo tienes que entregar tu vida al 100. Y muchos dicen, no, eso no es para mí. Qué padre que estés en eso, pero no, eso no es para mí. Y dice, al oírlas, muchos de sus discípulos, fíjate, no está hablando nada más de la gente que había cruzado, que les dio de comer, sino era gente, discípulos, que ya lo estaban siguiendo a las diferentes partes de Israel. Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, y sabiendo Jesús en sí mismo que murmuraban esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, y se llama Hijo de Hombre porque nació de María, aunque su concepción de paternidad espiritual es el Padre Celestial. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, como sabía también que iban a hacer un escandalazo en donde nació y mucho más, con tanta gente siguiéndolo y mucho más en la sinagoga. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 66.
Desde entonces, muchos de sus discípulos, cuando se comienza a uno meter más a la palabra de Dios, desgraciadamente muchas personas ya dicen no tanto. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesucristo prueba cada corazón. Y este es el tiempo de las pruebas. Podría decirse, en cierta forma, el tiempo de las netas. Ahorita se está viendo quién es quién. Ahorita se está viendo quiénes son y quiénes no son. Ahorita se está viendo quiénes están permaneciendo y obedeciendo y fieles y continuando amando la obra del Señor y anhelando que continúe creciendo. Ahorita es tiempo en que el Señor está desenmascarando a las personas, a todos, para mostrar nuestro corazón y Él mismo se encarga de decirnos: ahí hay algo de lo cual tú tienes que arrepentirte en su fidelidad. Entonces volteó, fíjate lo que dice aquí. Se fueron todos, porque dice volteó a los 12, o sea, quedaron los 12, después de que ya eran pues más de 70, ¿no? Dice la palabra, igual y fueron aún sumándose más, porque no están todos los censos en todo el Evangelio, ¿sí? Y les dijo, ¿qué? ¿También se van a ir? A Jesús no le quitamos nada cuando nos alejamos de Él. Pero Él sí nos da vida, y vida en abundancia, y vida eterna, y paz, y cobijo, y cuidado, y amor, y paciencia. Los que dejan a Jesús, no le duele a Jesús. Jesús ya sabía que simplemente no estaba, porque el Padre se encargó de decirle, no es de los que yo te envié. Estamos hablando de la omnisciencia del Hijo de Dios. ¿Quieren irse también ustedes? Y ya entonces viene el milagro más maravilloso que hemos vivido cada uno de nosotros personalmente y en nuestra vida y nuestro corazón. Lo que no pasó con los hebreos y con la mayor parte de los hebreos pasa en nosotros. Y le responde Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el enviado, el Hijo del Dios viviente. Qué amor tan grande tiene el Padre Celestial por ti, que nos llevó a lo que Pedro habló en ese momento. Y nosotros también hemos visto que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que podemos hacer ahorita es perseverar, continuar, porque está cerca el Señor. Y pocos
somos los que tenemos esta gran bendición porque el Señor nos abrió los ojos. Los demás dirán que somos fanáticos. Los demás dirán que digan lo que sea. Y si hay acusaciones incluso de gente no creyente o intentos de afectar espiritualmente, el Señor es poderoso para desenmascarar cualquier confabulación y poner en su lugar a cualquier espíritu que esté procurando algo malo en contra de nosotros. Las puertas del Hades no van a prevalecer. Tú eres único, escogido por el Padre. Y Jesús les dijo: no los he escogido yo a ustedes, y uno de ustedes es diablo. Y hablaba de Judas Iscariote. Tiene Jesús que terminar esto diciendo esto, porque así como fue deliberado la provocación en su pueblo, en su área de Israel, en la sinagoga, con los que lo conocían desde niño, con los que lo seguían desde hace tiempo, porque sí era el Señor y demás, con los que lo seguían por las señales para comer. Después de toda esta provocación, termina diciendo: y además escogí a uno de ustedes es diablo, es decir, está contra mí. Y también fue deliberado, pero ese sería otro tema. La conclusión es: no, Jesucristo provocó el rechazo, teniéndote a ti en mente, en su corazón, porque el Padre lo permitió. Perseveremos. Tenemos lo más. Lo de menos. Se va perdiendo en cosas. Todo temporal. Todo es temporal. Tenemos la vida eterna. Nuestro espíritu está vivo. Va a poder recibir al Señor. Solo los espíritus vivos vamos a ser arrebatados y llevados a su presencia. Y si uno de nosotros duerme, llegamos a casa. Acuérdate siempre que Jesucristo lo provocó a favor de los no hebreos. Te bendigo con todo mi corazón. Estamos en comunicación por medio de el grupo de clamor. Gracias por sus oraciones, por Mariana. En verdad, el Señor obró muy rápido. Y recuerden que para el día 31 nos vamos a ver para nuestra reunión con todas las medidas. Ya sabemos que ya están en semáforo amarillo a partir de mañana. No significa que se suspenden actividades. Nuevamente significa retomen el tapabocas, el gel y todo lo demás. ¿Sí? Y los amo de todo corazón. Bonita tarde.